Bien, vamos a seguir nuestro estudio en Romanos, capítulo 11. Romanos 11, vamos a leer el versículo 33 hasta el 36. Dice así: Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y el versículo que estamos estudiando: porque de él, y por él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Habíamos estudiado las semanas pasadas la primera frase de este versículo juntamente con el versículo 35. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y la respuesta es nadie, porque de él, que es el versículo 36, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Y antes de escudriñar las Escrituras esta mañana, vamos a tener un momento de oración buscando su rostro. Padre eterno, estamos agradecidos, Señor, esta mañana por los que han podido llegar. Gracias por el cuidado que has tenido sobre cada uno de nosotros, venir hasta aquí, los de lejos y los de cerca. Gracias, Padre eterno, por la misericordia de poder reunirnos esta mañana, de poder acercarnos a tu presencia con la pobreza de entendimiento que nosotros tenemos esta mañana, de haber entrado a tu santuario. Y te agradecemos porque tú aceptas y recibes nuestra adoración a pesar de ser humilde, pobre. Pues no comprendemos tu altura, poco sabemos de tu santidad, de tu belleza, de tu hermosura, de tu grandeza, de las palabras de David, tu siervo, cuando expresó: grande Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cuando expresó él diciendo: bendeciré a Jehová, cada día te bendeciré. Pensando en las palabras de tu siervo, de cuánta alabanza había en su corazón. Cuando meditaba sobre la noche y miraba los cielos, veía la luna y las estrellas que tú formaste, y descendía a su corazón y decía: ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y cuando levantaba sus ojos en alto y miraba al día, al sol, y cómo alcanzaba todos los rincones de esta tierra, y cómo la gloria de los cielos testifican acerca de tu gloria, y cómo hablan acerca de tu grandeza. Y luego mirando las Escrituras y su perfección, y diciendo: que las palabras de mi boca y los dichos de mi corazón sean gratos delante de tu presencia, oh Jehová. Que como las palabras de los cielos y la tierra que hablan de ti, y como la Escritura que exalta y magnifica tu nombre, así que sean unidos nuestros corazones a la misma alabanza, a la misma adoración, a bendecir tu nombre como expresaba David, tu siervo. Y ahora, nuestro Dios, en sencillez, en humildad, venimos a ti, pidiendo que tú tengas misericordia una vez más, que puedas abrir nuestro entendimiento, nuestra comprensión para mirar las Escrituras, para que podamos entender y comprender y a tu siervo, como ya se ha orado, para que pueda expresar con humildad y con sencillez, con entendimiento, con denuedo, lo que hay en tu palabra aquí mencionado. Y ahora nuestros pensamientos sobre él. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén.
Bueno, déjenme repasar un poco lo que venimos enseñando en cuanto a este versículo, Romanos 11:36. Y en su contexto, Romanos 11:36 está hablando acerca del Evangelio, específicamente. O sea, en el contexto de los primeros 11 capítulos de Romanos, Pablo dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Estaba leyendo esta semana al famoso comentarista que ya está con el Señor, que muchos han escuchado sus sermones y leído cosas de él, que es R.C. Sproul. Y él decía, si pudiésemos entender estos tres conceptos, porque de Él, por Él y para Él, son todas las cosas, había ciertos conflictos en nuestra mente en cuanto a las escrituras que no tendríamos. Y estaba hablando acerca de la batalla entre el arminianismo y el calvinismo. Y dijo, si entenderíamos estos conceptos que están aquí mencionados, Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, no había estos conflictos en nosotros. Y el por Él es una palabra interesante en el griego, que en el griego significa canal, o como nosotros tenemos muchas veces mencionados, el medio por el cual se realizan las cosas. O sea que si nosotros estudiaríamos el texto debidamente, entenderíamos primeramente que Dios es la fuente de todo, pero es el medio por el cual todas esas cosas se realizan, y como fin, Él es el fin de todas las cosas. Por eso esa frase última está integrada a esta frase del apóstol Pablo. Si Dios es el que hace todas las cosas, si de Él procede todo, y si todas las cosas apuntan a Él, entonces es obvio que el texto tiene que terminar con a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Que 7 veces en el Nuevo Testamento, Pablo termina con esta doxología. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero déjenme llevarles a la introducción, a un pensamiento de uno de los comentaristas puritanos antiguos sobre esta frase. Paul dice esto: todas las cosas proceden de Él como causa eficiente, a través de Él como causa determinadora y hacia Él como causa final. Proceden de Él sin ningún otro motivo, a través de Él sin ninguna ayuda y hacia Él sin ningún otro fin, es decir, únicamente por Él. Esto lo dice Paul. Prosigo. Y habíamos estudiado de Él. ¿Y qué significa esto en esencia? Bueno, anoté algunas cosas más. Entendemos ser Dios la fuente, el manantial de la vida, la fuente de su obra, su creación, Él es la fuente, su diseño, Él es la raíz cuando decimos de Él, Él es el origen cuando decimos de Él, Él es el fundamento cuando decimos de Él, Él es la base cuando decimos de Él, Él es el principio cuando decimos de Él. Como dijimos en el último versículo que cité, el de Salmo 87, y es, todas mis fuentes están en ti. Y esto abarcando la primera frase de Él. De Él entendemos Dios ser la base, el fundamento, la raíz, el origen, el principio, el diseño, la creación, o sea que todo se origina en Él. Pero esto es lo que nosotros podemos recibir como la mente. O sea, la provisión divina, pero en su mente. Todavía no se ha efectuado. De Él es la fuente o el recurso de todas las cosas. Pero sigue. Y esta es la frase que vamos a estudiar. Por Él. La realización de aquello que Él es la provisión. O sea que cuando estudiamos el por Él, estamos pensando en el obrar de Dios. O la parte activa de Él. El hacer de Dios es por Él. Y vamos a ir a algunos textos, pero quiero que pensemos un momento en esta frase. Es de Él, es su pensamiento, es su provisión, pero ahora es por Él. Él realiza esto. Él es el obrar de todas las cosas. Él es el hacer de todas las cosas. Él trae todo a existencia. Es por Él. Lo que pensó hacerlo, en realidad, el querer de su voluntad ejecutado. Esta es una frase que vamos a estar desarrollando. El querer de su voluntad ejecutado. Voluntad es algo que es interno.
en el alma. Había una frase que leí hoy, no la anoté, pero en mi lectura, que era, hizo conforme a su voluntad. O sea que las cosas que Dios hace, que hemos estudiado esto, algo sobre la soberanía de Dios, en 3 versículos diferentes. Uno es Salmo 115, versículo 3, que dice, todo lo que Jehová quiso, lo hizo. El querer de Dios está en su esencia, pero no surge hasta que Él lo ejecuta. O sea que el querer de Él lo hace, es por Él. Tiene muchos ángulos de visión, esta frase por Él, la cual debemos examinar. Me gusta el resumen a mí del apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 28. De por Él. Esta frase se resume: en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Si entendiéramos que es por Él que nosotros vivimos, es por Él que nosotros somos y es por Él en el cual nosotros existimos y nos movemos. Déjeme resumirlo de esta forma. Anoté esto esta mañana. Si algo existe, es por Él. Si algo se mueve, es por Él. Si algo tiene sabiduría, es por Él. Si algo tiene diseño, es por Él. Si algo tiene hermosura, es por Él. Toda la hermosura de Satanás era de Él. Era por Él. Toda la hermosura de Israel, Ezequiel 16, era por Él. Si algo tiene honra y gloria, le coronaste de honra y de gloria, dice Salmo 8, es por Él. Si tiene habilidad, es por Él. Si algo tiene conocimiento, es por Él. Si algo respira, es por Él. Si tiene vida, es por Él. Si algo permanece y continúa, es por Él. Si tiene fuerza y poder, es por Él. Si tiene dominio y principado, es por Él. Si reina y gobierna, y aquí estoy yendo a Proverbios, capítulo 8, todos los reyes de la tierra por mí gobiernan, por mí reinan, es por Él. Si reina y gobierna, es por Él. Si determina justicia, es por Él. Si tiene majestad y gloria, es por Él. Si tengo entendimiento, es por Él. Si puedo oír, ver, andar y hacer, es por Él. O sea, cuando estudiamos esta frase de las Escrituras, o sea, de Él y por Él es, vamos a ir a varios aspectos, pero déjeme decirle, por Él es la fuerza activa de este ser, de nuestro Dios, es el medio por el cual se hacen todas las cosas que Él provee. Es un poco más profundo, pero déjenme llevarles a un texto para pensar. Pensemos en un momento en Juan 1:3, y esta es la frase, dice, todas las cosas, y este versículo es la palabra griega que está mencionada en Romanos 11:36, que se los voy a resaltar aquí, que es la palabra por Él, la misma palabra griega. Entonces, encontramos en Juan 1:3 cuando dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y acá viene la ausencia de esta frase, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, parece ser un versículo simple y lo entendemos como uno de los primeros versículos que nos anuncia a Cristo como el Creador, que es lo que le pedí a Cristian leer, porque esta palabra por Él aparece repetidas veces en el primer capítulo de Juan. Aparece en el versículo 10, aparece en el versículo 18, pero déjenme llevarles a este texto a un pensamiento. El autor, el evangelista Juan dice esto, sin Él, que dice el texto arriba, todas las cosas por Él fueron hechos, sin Él, que dice la siguiente palabra, nada. Sin Él nada. Saquemos a Cristo de la ecuación de la creación y no hay universo. Saquemos a Cristo de la ecuación de los mares y no hay mar. Saquemos a Cristo de la ecuación de la tierra y no hay tierra. Saquemos a Cristo de todo lo hecho y creado y no hay nada. Colosenses extiende este versículo y dice que todas las cosas visibles e invisibles por Él fueron hechas. Visibles, sea principados, potestades y lo visible. O sea, lo que nosotros vemos y aquello que no vemos, como por ejemplo ángeles, como todas aquellas cosas que son invisibles a nuestros ojos, pero no a Dios. Dice la Escritura, Colosenses 1:16, todas las cosas por Él fueron hechas, Colosenses 1 dice,
cosas visibles e invisibles por Él fueron hechas. Ahora escuchen, sin Él no hay nada. Pero fíjense lo que dice el texto. Por Él, ¿qué dice? Todas. O sea que, en resumen, Juan 1:3 está diciendo esto. Sin Cristo no hay nada, pero por Cristo existe ¿qué? Todo. Sin Cristo no hay nada, pero por Cristo existe todo. O sea que si nosotros sacáramos a Cristo de la ecuación, no hay nada. Si ponemos a Cristo en la ecuación, entonces todo existe por medio de Él. Y déjenme decirles esto, porque no quiero pecar aquí con la interpretación del texto de Romanos 11:36. Muchas veces he enseñado esto no correctamente, ¿ok? Entonces quiero corregir esto esta mañana. Déjenme darles el famoso triángulo, que es de Él, y por Él, y para Él. Son todas las cosas. Parece ser que esto está hablando, algunos creen, de Él, el Padre, por Él, el Hijo, y para Él, el Espíritu Santo. Pero eso que yo he enseñado tantos años me parece que es un poco erróneo. Y voy a decir por qué. Primeramente porque lo que tenemos en Romanos 11:36 es la plenitud de Dios, no un Dios dividido, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Porque tenemos que tener mucho cuidado, porque si decimos que de Él y por Él y para Él, de Él está hablando el Padre, para Él está hablando el Hijo y hacia Él está hablando del Espíritu, tenemos un problema con eso porque muchas veces se intercala esto en la función de la Trinidad. Lo he enseñado esto muchas veces y Sproul, leyendo a Sproul esta semana y escuchando a Piper en su sermón sobre este texto, me hizo pensar de nuevo que no es así. Pero déjenme decirles lo que Romanos 11:36 está hablando. Está hablando de Dios en su plenitud. Pero está hablando de Dios en su plenitud en la creación, en la redención, en la edificación de la iglesia y en la eternidad futura. Está hablando de Dios en su plenitud. A veces de Él es Cristo. A veces por Él es el Padre. A veces el para Él es el Espíritu. Y se intercambian esas verdades en la Escritura. Pero mayormente, y acá es donde hay que tener mucho cuidado con la divinidad, mayormente el por Él siempre es Cristo. Pero a veces es el Padre, a veces es el Espíritu. Parece ser que el para Él en la Escritura es siempre dirigido al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque es difícil, hermanos, encontrar un texto. Y yo tengo que acá caminar con cuidado. Pero es difícil encontrar un texto en la Escritura que dice que debemos adorar al Espíritu Santo. Es Dios, ¿sí? Tienen las mismas cualidades, no hay diferencia entre Él y el Padre y el Hijo. Eso lo creemos. Pero Cristo enseñó en Juan 5, que luego enseña en Juan 4 y Juan 5. Juan 4 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoran. Y ahí dice, hay que adorar al Padre. Pero cuando llegamos a Juan 5 dice, como honran al Padre, deben honrar a ¿quién? Al Hijo. Y ahí dice, la adoración es al Hijo. Pero no cuando llegamos a Juan 6, no hay, y ahora hay que honrar al Espíritu Santo. No hay una referencia a eso. Acá por ahí pise algunos pies o ofenda a alguno. Las referencias en la oración, y las tengo anotadas aquí, las vamos a ver en un momento. Las referencias en la oración, siempre Cristo enseñó esto. Cuando oréis, orad al Espíritu Santo. ¿Hay alguna referencia a esa? Cuando oréis, orad al Espíritu. Cristo dijo, cuando oréis, orad ¿a quién? A vuestro Padre. Y estoy diciendo esto porque a veces hay creyentes que dicen frases y por ahí lo dicen
sinceramente, y no pensando lo que están diciendo, pero por ejemplo dicen, Padre, te doy gracias por haber muerto por mí. No existe eso, hermano. El Padre no se hizo carne, no habitó entre nosotros. Uno dice, bueno, pero Dios estaba en Cristo. Sí, es verdad eso. Pero la segunda persona de la divinidad es la que se hizo carne. Y Él se llama el Hijo eterno. Y el Padre estaba en Cristo, lo sabemos. Y Cristo vino a revelar al Padre, lo sabemos. Y el Espíritu estaba en esa obra. Desde el capítulo 4 de Mateo, cuando lo lleva al desierto a ser tentado, cuando es bautizado, y luego su ministerio total de 3 años, dice, era un ungimiento del Espíritu. Y cada uno tenía su función dentro de la divinidad. Pero el que murió, el que se entregó, el que padeció nuestros pecados, fue la segunda persona de la divinidad. El que fue castigado por nuestra paz fue Abel. Y el que lo castigó fue la primera persona de la divinidad. No dice que fue el Espíritu de Dios. Dice que fue el Padre. Dios lo castigó nuestro pecado sobre él, conforme Isaías capítulo 53. ¿Por qué digo esto? Porque hay una función de la divinidad a la cual tenemos que tener cuidado. Y yo a veces me equivoco en enseñar cuando digo, bueno, está bien, pero déjenme decirles esto, volviendo al tema de la oración. Si van a Efesios capítulo 2, y ya lo voy a ir ahí, recuerden esto, vamos a ir a eso. Pues les llevo a Juan capítulo 15. Acá tenemos de nuevo la mención, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Y acá viene la frase. Separados de mí, es esta palabrita que nosotros tenemos, sin él. Misma palabra en el griego. Separados de mí o sin él, nada podéis hacer. Escuchen, el primer texto que leímos tiene que ver con Cristo y la creación. Cuando leemos este texto, leemos todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahí está hablando del universo. Pero cuando llegamos a Juan 15, está hablando acerca de su pueblo y la actividad de su pueblo y la realización de cosas en su pueblo. Y Cristo está diciendo, sin mí, separado de mí, nada podéis hacer. O sea, no se hace nada. Y yo he preguntado esto 1000 veces en mi corazón. Yo no puedo hacer cosas fuera de Cristo. Yo no puedo hacer cosas en la carne. Yo no puedo orar en la carne. No puedo predicar en la carne. No puedo testificar en la carne. Bueno, Pablo dice eso a los Filipenses en el capítulo 1. Muchos predican a Cristo por envidia y contención. O sea que sí, puedo hacer eso. Pero nada puedo hacer sin Cristo que lleve gloria al Padre. Porque todo lo que hace Cristo a través de mí lleva gloria al Padre. Y separado de mí, cuando Cristo dijo, nada podéis hacer que sea para edificación y que sea para la gloria al Padre. Pero acá viene un texto más profundo en el medio del libro, de estas dos verdades, Juan 1 y Juan 15. ¿Cómo me envió el Padre viviente? Y yo vivo por él. O sea que mi existencia depende del Padre. Él lo dijo, mis palabras, mis obras, todo. Juan capítulo 14, muchas referencias. Lo dijo, yo vivo por el Padre. O sea que toda mi vida se canaliza a través del Padre. Yo todo lo que hago lo hago a través de Él. Manifiesto a Él, vivo por Él. A todo lo que hago lo hago por Él. Pero asimismo, de la misma manera que yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, Él también vivirá por mí. Estamos estudiando la frase por Él. Pero aquí llegamos a la primera frase. Por Él, ¿de qué nos habla? Bueno, primeramente nos habla de su voluntad. Porque cuando estudiamos esta frase, Romanos 11:36, y estamos hablando de Dios en conjunto, de Él por Él, observamos esto en las Escrituras. Es por su voluntad que existimos, y hay un versículo que he citado muchas veces, no lo puse acá, pero es Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, que dice, en su adoración dice, digno eres de recibir la gloria y el poder, porque por tu voluntad existen todas las cosas,
por tu voluntad existen. O sea que todavía no ha procedido su palabra, ni Él ha hablado, pero la Escritura nos dice que por su voluntad existen. Que estamos en Cristo por la voluntad de Dios. Que hay cielos y todo lo que en ellos hay por su voluntad. Que hay tierra y todo lo que en ellos hay por su voluntad. Que hay océanos y todo lo que en ellos hay por su voluntad. Y que Salmo 135 dice, todo lo que quiere, lo hace. Hay otra frase en el Salmo 130, todo lo que quiere lo hace. El Salmo 115 dice, todo lo que quiso lo hizo. Y después en el Isaías capítulo 46 dice, Él hará todo lo que quiere. O sea que Dios abarca todos los tiempos en cuanto a su voluntad. ¿Y quién puede resistir a su voluntad? Este es el tema. Entonces, el por Él tiene que estar sujeto totalmente a su voluntad. ¿Dónde vemos esto mencionado profundamente? En Efesios capítulo 1, versículo 11, donde dice, nos escogió según el puro afecto de su voluntad. O sea, no tiene nada que ver contigo, conmigo. Es tan profundo este tema del puro afecto de su voluntad, que cuando Santiago escribe esto en 1:18, dice, Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra verdad. O sea, estabas perdido en tinieblas. Y surgió en cada uno de nosotros una frase que no es particular al apóstol Pablo. Gálatas 1:15. Cuando agradó a Dios. La palabra agradó ahí es la palabra voluntad. Cuando le complació, cuando fue el placer de Dios de revelar a su Hijo en mí. Cuando agradó a Dios, que me llamó por su gracia. O sea que todo nace, el por Él es el ejecutar de su voluntad. Como dije anteriormente, es lo que Dios hace en su voluntad. Esa petición, me acuerdo en Mateo capítulo 8, cuando viene el leproso y le dice al Señor, si quieres, puedes limpiarme. Me encanta esa petición porque Él fue más profundo que el poder de Cristo. Él fue al querer de Cristo, fue a la voluntad de Cristo. Si quieres, puedes. Si quieres, puedes. Tu poder está sujeto a tu voluntad. Por Él nos habla de su voluntad. Pero segundo, por Él nos habla de su obra o su obrar. Y esto lo vemos en Romanos capítulo 1, esta frase. Déjenme llevarles un segundo a Romanos. Veamos esto un segundo. Déjenme cerrar acá. Llevarlos a Romanos, el capítulo 1. Y noten el versículo 20 un momento en cuanto a esto. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, y acá viene la frase, misma frase que aparece en todo el Nuevo Testamento, por Él, por medio de las cosas hechas. O sea que Dios hizo las cosas para comunicar algo, su eterno poder y deidad. O sea que es por medio de las cosas hechas que nosotros vemos la excelencia de Dios, que me hizo pensar en muchas cosas. A veces hablamos esto con mi esposa. No sé si cuando miras a un músico, o entras y ves a un artista y su obra, o ves a un jugador de deportes y su excelencia en ese aspecto. Y dices, wow, y dices, debe ser de él. Y ahí te equivocas, porque esa persona está declarando la persona de Dios. Que lo haga con conciencia o no, no importa. La excelencia de la obra de cada ser humano es una demostración de la excelencia de su creador. Por ejemplo, tu mano, tremenda herramienta. Moody Science dice que la mano tiene 54 diferentes movimientos. Ellos los muestran en ese video. Y cómo esta herramienta que Dios hizo hace tantas cosas. Pero sacate el dedo pulgar nomás de este diseño, como Dios lo hizo. Impresionante el video. Y tu mano no tiene función. Este dedo hace la función de todo lo demás.
Y tú te preguntas, ¿de dónde? ¿De dónde procede esto? Y por Él. La función es por Él. Te aseguro que el por Él empieza a existir en tu corazón cuando de repente dejan de funcionar los riñones. O de repente deja de funcionar el páncreas, como le pasó a mi Dalí o le pasó a mi hermana. Y ahora necesitan tomar enzimas para poder cubrir la falta de función. Y el doctor te dice, bueno, tenés un riñón, tenés insuficiencia renal o te está pasando esto. Y ahí en ese momento te das cuenta que hasta esa hora era por Él que funcionaba. Y no importa dónde mires en la creación, todo lo que existe y se mueve y funciona es por Él. Y siendo entendida por medio de las cosas hechas, es más profundo. Pero el tema es que el por Él es su obra en toda la creación. No es solamente de Él como proveedor, sino que es por Él. Él hace que se realice todo esto. Déjenme llevarle a la nota. Por Él, o sea, tiene que ver con su obra. Pero por Él tiene que ver con su poder. Esta es otra frase que está dentro de esa pequeña frase. Es por Él, tiene que ver con su voluntad, tiene que ver con su hacer, pero por Él tiene que ver con su eterno poder. O sea, lo que está diciendo el texto de Él y por Él y para Él son todas las cosas, que cuando la Escritura dice que por Él todas las cosas suceden, es cuando se manifiesta su poder claramente. Es un poder creativo, lo sabemos, es un poder sabio, es un poder de conocimiento. ¿Alguien pensó en el texto de esta semana que había que memorizar? He aquí, Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es grande en fuerza de poder, de sabiduría. Y marca el autor, ahí Job, por el Espíritu Santo, fuerza de sabiduría. ¿Han pensado en esa frase? O sea, Dios actuando en poder sabiamente. Poder creativo, poder sabio, poder de conocimiento, poder de ciencia. Pero nunca podemos divorciar el poder de Dios de la palabra. Por Él tiene que ver con su palabra. Es muy raro encontrar en las Escrituras la fuerza y el poder de Dios sin la voz o la palabra de Dios. Por ejemplo, el leproso se acercó a Cristo y le dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor? Dijo, quiero. Y luego agregó, sé limpio. Hijo, tus pecados te son perdonados. Para que sepáis que el Hijo del Hombre de Dios tiene poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate y anda. La niña estaba muerta, entró a la casa y le dijo, Talita Kumi, que significa, niña, levántate. Otra vez, Lázaro estaba muerto y el Señor habló. El poder siempre en las Escrituras está asociado a su palabra. Una y otra vez los salmos dicen, a través, Él mandó y existió. 7 veces en Génesis capítulo 1 tiene, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y una frase que le sigue, dijo y fue, dijo y fue, dijo y fue. Porque siempre que Dios dice, es. O sea que cada vez que Dios habla, se activa, se hace lo que Él manda. O sea que no podemos divorciar la palabra de Dios del poder de Dios. Siempre que el Señor habla, hay poder dentro de sus palabras. O sea, se realiza automáticamente lo que Él está diciendo. Y de eso hay referencias a montón. Pero me pienso en las palabras de... Le voy a llevar al texto un segundo, porque no lo anoté. Vamos a llevarles ahí. A Hebreos. Conocen este pasaje. Hebreos el capítulo 11 y el versículo 3. Que dice así. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ahora, si nosotros leemos Romanos 1, versículo 20, dice que Dios hizo el universo a través de su eterno poder y deidad. Pero aquí dice que fue constituido a través de la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que Sproul llama ex nihilo, o sea que Dios de la nada hizo todo y lo hizo a través de su palabra. Tú puedes hablar hasta cansarte y no vas a crear nada ni hacer nada. Quiero decirte esto.
Tu palabra y mi palabra no tienen poder. No tienen poder. Por eso me gusta la situación de Pablo cuando está enfermo y está clamando al Señor y dice, por esta causa oré 3 veces. Y el Señor se acerca a él y le dice, mi gracia es suficiente, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es simple, hermanos, es muy simple esto, pero es así. Los discípulos en Lucas 10 y Lucas 9 fueron enviados por el Señor y antes de ser enviados a hacer lo que tenían que hacer, que eran hombres débiles, el Señor, la Biblia dice, les dio autoridad y poder. Y ellos fueron llenos de la autoridad y el poder de Cristo. Fue tal la autoridad que después de la resurrección en Hechos capítulo 3, Pedro y Juan subían juntos al templo y se encontraban con un hombre paralítico y Pedro lo mira al hombre a los ojos y le dice, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Él saltando gozoso entró al templo saltando y adorando y dice la Escritura que la multitud quedó atónito y vino hacia Pedro y Juan para adorarlos, para poner los ojos sobre ellos. Y Pedro dice en capítulo 3, versículo 12, ¿por qué ponéis los ojos sobre nosotros como si por nuestro poder o nuestra piedad? ¿Y cómo me consuela eso, hermanos? Dios jamás obra a través de tu piedad y de tu poder. No tienes piedad, no tienes poder para decir, bueno, Él hace todo a través de la vasija más o menos buena. Pero ese ni por nuestro poder ni piedad se hizo esto, sino que Dios ha manifestado a su Hijo. Y Pedro dio gloria a donde había sido realizado la obra de Dios. Deben llevarles de nuevo a la nota. Entonces, el tema del poder de Dios está asociado a la palabra de Dios siempre en las Escrituras. Por Él, tiene que ver con Él hablando. ¿Hasta qué punto? Bueno, no sé quién lo pidió. ¿Alguien pidió el 35? A ver si fuiste vos, María, ¿no? ¿Pediste el 35 para cantar? Andrea. Cuando la Escritura dice por Él, está asociado directamente a esta situación del Creador. Que de Él comienza todas las cosas, pero si Él no está sosteniendo todo lo que Él hizo, nada se sostiene. O sea, la continuidad de todas las cosas creadas y la permanencia de todas las cosas creadas depende de su poder. Hebreos 1, versículo 3. ¿Alguien se acuerda? Bueno, leamos la frase. Yo anoté solo la frase, no todo el versículo. ¿Quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? O sea que la existencia continua de todas las cosas, no es que Dios de repente me hizo a mí y dijo, bueno, te vaya bien. Anda nomás. ¿Puedo yo andar sin Él? ¿Puedo yo respirar sin Él? ¿Puedo yo mover un brazo sin Él? ¿Puedo yo hacer sin Él? Cuando la Biblia dice por Él, es 24/7. Es todo el tiempo. Que tú y yo reconozcamos que poder parpadear cada 8 segundos para lubricar el ojo, que respirar para poder mantenerme, yo lo hago automáticamente, que la digestión de todas las cosas, que lo que Dios hace en mandar todos los nutrientes a todas partes del cuerpo. No hay nadie aquí, hermanos, nadie que físicamente se encargue de eso. Entonces, ¿quién lo hace? ¿O cómo se hace? Bueno, es que Dios puso un sistema en el cuerpo, es por medio de Él. Él solamente tiene que hablar y eso deja de ser. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea que Él vive sosteniendo mis riñones, mis pulmones, mi corazón, mi mente, y es por Él que sigue latiendo. Cuando Él dice, ya está, basta, esto no sucede más, deja de ser. Cuando Él pasa y mira la higuera y dice, nunca más salga fruto de ti, ella dependía de su palabra para vivir. Ella dependía del Creador para su existencia. Era por Él que ella vivía, no por la lluvia y el sol y todas esas cosas que nosotros pensamos.
Colosenses dice, todas las cosas en Él subsisten. Salmo dice, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. O sea que hay una continuidad de permanencia de su palabra en el sostén de todas las cosas que Él ha hecho. Miren los versículos. Por medio de Él, ya citamos este texto, el mundo, dice la Escritura, y solamente estoy citando la frase en el griego que es la misma a través de las Escrituras, por Él fue hecho. Y es una frase rara, ¿no? Extraña, y el mundo no le conoció. Eso es cuando Él se introdujo en la encarnación. Cuando Él pasaba al lado de los árboles, ni mosquiza le daba. Cuando Él se levantó en el barco, estaba en el barco y las tormentas y el viento, ni sabían quién era. ¿Por qué? Porque se había ocultado en esa vasija de carne. Y la creación no lo vio. Cuando Él era invisible a los ojos de los hombres, era visible a la creación del Nuevo Testamento. Cuando Él era invisible a los ojos de los hombres, era visible a su creación. Cuando Él se hizo visible a los ojos de los hombres, se hizo invisible a la creación. La creación no lo reconoció. No sabía quién era. Entonces se paró en el barco y habló al mar y a los vientos. Escucharon su voz. ¡Oh! Es el Creador. Y supieron quién era. Se calmó. Porque sabían quién era. No lo veían. El único mundo invisible que veía a través de la carne de Cristo eran los demonios. Cuando Él venía caminando, ellos hablaban de dentro de la persona y decían, sabemos quién eres. El Santo de Dios, sabemos quién eres. El mundo por Él fue hecho. La gracia y la verdad por medio de Él vinieron. Por Él el conocimiento de Dios. Él era la exégesis del Padre. Juan dice, por medio de Él la vida eterna y la salvación. En Juan 14 dice, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bastante dogmática esa frase. O sea, no por ninguna otra religión, ni por ninguna otra persona. Pedro describe esto en Hechos capítulo 4 cuando dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Es por Él, no hay otro. Por eso Cristo dijo, el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Es por medio de Él que nos acercamos. Ya cité esta frase, Romanos también. Es por medio de Él que Dios va a juzgar al mundo con justicia. Aquí hay algunos por medio de Él. La justicia de Dios es por medio de Él. La justificación y la redención son por medio de Él. La propiciación es por medio de Él. La paz con Dios es por medio de Él. La entrada al Padre es por medio de Él. La demostración del amor de Dios es por medio de Él. Es por medio de Él que somos librados de la ira venidera. Es por medio de Él que somos reconciliados. Nuestra gloria en Dios y glorificación es por medio de Él. Es por medio de Él que somos adoptados. Es por medio de Él que tenemos herencia y coherencia. Es por medio de Él que nosotros, todo por medio de Él. Dios por nosotros, eternamente inseparables en su amor. Efesios 1, por Él adoptados y amados. Efesios 1:6, por medio de Él somos aceptados. Por medio de Él somos redimidos y perdonados. Por medio de Él tenemos paz, cercanía, reconciliación, la enemistad y la sangre, la unidad del propósito eterno por medio de Él. Por Él la plenitud de Dios en nosotros. Por Él la glorificación de Dios. O sea, todas estas cosas es a través de Él. Hebreos 10:36. Hechos 10:36. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Sabed de esto, pues, varones hermanos, por medio de Él se nos anuncia. Este versículo ya lo hemos citado en otras ocasiones. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya citamos esta referencia. Pero acá viene lo que yo volví al tema de la oración. Escuchen el tema de la oración. Escuchen esto. Aquí está el orden bíblico de la oración. Porque por medio de Él, es Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿Aquí en clase? O sea, parece claro. Fíjense capítulo 3, versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él.
¿Y qué pasa con los frutos? Bueno, si van a Juan 15 tienen esta misma doctrina. O Romanos capítulo 6 es la misma doctrina. Pero aquí la expresa de esta forma Pablo. Llenos de frutos de justicia que son por Colby, que son por Cristian, que son por Andrea, que son por Lucas, que son por Lili, que son por Augusto, que son por Andrea. No, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. O sea que los frutos que nosotros tenemos, que el mundo ve, no somos nosotros, sino Él en nosotros. Es por Él. Esta es la doctrina de Romanos 11:26. De Él, por Él y para Él. Si no es por Él, entonces hay una ausencia de gloria. Creo que estaba escuchando a Piper. Sí, fue Piper. Que me conmovió cuando dijo, Dios está cansado de que le roben de su gloria. Va a haber un día cuando todo el cielo lo coronará con la gloria digna de su nombre, que todos los frutos y todas las obras y todo lo hecho se coronará con Dios. Escuchen, Pablo cuando cita los dones de la iglesia en 1 Corintios capítulo 12 dice que Dios es el que hace todas las cosas. Mírenlo un segundo, déjenme pausar aquí, vamos al texto. Escuchen esto, fíjense, aquí lo han visto otras veces, pero déjenme recordarles, creo que es el versículo 6. Miren esto. Hay diversidad de operaciones. Ahora fíjense, esto es Dios en su totalidad. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos. ¿Cómo se entiende esa frase? ¿Cómo la entiendes tú? Pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Yo he dicho a alguien, no sé a quién he dicho esto, que hay dos ángulos en cuanto a esta enseñanza en las Escrituras. Algunos me han preguntado repetidas veces, Pastor, ¿usted qué cree? ¿Que Dios hace en nosotros o que nos da el poder a nosotros para hacerlo? La respuesta es sí. ¿Cómo sí? ¿Es una o la otra, Pastor? No, la respuesta es sí. Porque hay veces que Dios nos da el poder y hay veces que Él lo hace. Pero sigue siendo Dios el que hace todo en todos. Sigue siendo Dios el que hace todo en todos. Fíjense. El tema de la oración es importante para mí porque a veces nosotros, y bueno, en este estudio de la oración, me he dedicado a estudiar cuántas veces se ora a Jesús en la Escritura. A Jesús. Hay alguien que, si han estudiado ese tema, hay aproximadamente 2 o 3 oraciones a Jesús. Una de ellas es Hechos capítulo 7, cuando Esteban está siendo apedreado y los cielos son abiertos y él dice, Señor, recibe mi espíritu, no le tomes en cuenta a los hombres su pecado. Es una oración directa a Jesús. Pues la otra es 2 Corintios capítulo 12, donde Pablo también ora a él. El Señor le responde, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero el Señor dijo, ¿cuándo oréis? Ya sea Mateo capítulo 6 o Juan capítulo 14 al 16, que está la doctrina de la oración ahí enseñada. Orad a vuestro Padre que está en los cielos. El énfasis parece ser siempre esa oración al Padre. Colosenses 1:20, por medio de Él reconciliar todas las cosas, por medio de su muerte. Pero aquí viene esta frase de lo que es la vida santificadora diaria. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y uno cuando estudia estas referencias de por Él, que están abundantes en las Escrituras, cierro con esto. Vayamos un segundo y cierro con esta escritura. Fíjense esto. Creo que es el versículo 6. Noten el detalle del apóstol Pablo hablando a Filemón acerca de todo el bien que había alcanzado a los hermanos. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien
que está en vosotros. ¿Por quién? Por Cristo. Yo puedo testificar esta mañana de muchos de ustedes, si no de todos, que cuando he necesitado de alguna situación, han extendido su bondad. Pero les puedo decir algo, no han sido ustedes. Si ha sido verdaderamente canalizado el medio de gracia, entonces la verdad es esta, que Cristo por medio de ustedes ha hecho lo que ha sucedido. Si uno está a disposición de la obra del Señor, si uno está a su disposición, y si uno está dispuesto a ser usado por el Señor, Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer, entonces todo lo que se hace a través de mí es por medio de Él. Y déjenme, yo le dije que iba a terminar con este texto, pero miremos uno más para terminar, y es 1 Pedro capítulo 4. Miren esto, versículos 10 y 11. Escuchen esto. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora escuchen. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Colby, por Bruno, por Jero, por Lisa. No, para que en todo Dios sea glorificado por el que lo glorifica siempre y por quien siempre tiene la misma dirección de gloria. Por Él. Por Él. Por Jesucristo. Bueno, yo les mentí. Perdón por la mentira. Terminamos con este. Hebreos 13, versículos 20 y 21. Tremenda referencia. Escúchenlo. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, escuchen ahora, por la sangre del pacto eterno, eso es Cristo, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Y acá viene la frase, santificadora de gracia. Haciendo Él, esto es Dios, en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Por quién? Sigue siendo siempre el mismo. Él por Él. Es Dios por medio de Cristo que hace las cosas en nosotros y por eso al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si hay un pequeño dote de que la obra sea tuya y no de Él, entonces Dios te tiene que recompensar a ti con gloria. Pero es de Él, por Él, porque va a ser definitivamente para Él, por los siglos de los siglos. Entonces, el mensaje de por Él es que Él es el poder y el sustentador de todas las cosas. Es a través de su palabra y su voluntad que todas las cosas existen siempre. Entonces, si yo parpadeo, si yo existo, si yo respiro, si yo puedo mover mis brazos, a veces me impacta profundamente esto. Es por Él. Cristiano va a servir unos mates ahora. Es por Él. Cristiano no podría servir mates si Cristo no le da a Él la vida, el aliento y todas las cosas. Si Él no vive y se mueve y es y existe en Él. Si toda la fuerza de sus músculos no tiene que ver con su hermosa dieta que Él hace, tiene que ver con el poder de Cristo. Todo eso. Pero el agua que Cristian está tomando, y la hierba y el mate y todo eso le pertenece al Señor. O sea, Él es quien hace todo esto. Y nosotros tenemos que entender, es de Él y es por Él. Y es definitivamente, lo vamos a ver la semana siguiente. Vamos a orar. Padre eterno, te agradecemos por esta mañana de resurrección. Ayúdanos a entender que todas las cosas no solamente surgieron en ti, pero necesitan ser obradas por ti para que existan, para que permanezcan, para que continúen, para que sean como vemos hoy. No hay nadie aquí esta mañana que está aquí por sí mismo. Todos estamos aquí por Él. Por su dádiva de existencia, de vida y de todas las cosas.
todo lo recibimos de Él. Y es a través de la palabra de su poder que hoy estamos, que existimos, que vivimos y que somos. Bendice tu palabra en nuestros corazones esta mañana. Es tiempo de comunión. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor le bendiga, hermanos.